¿Están allí? ¿Cómo están? ¿No hay ninguna duda? Hola, ¿me Dije, buenas avisas? noches. Buenas noches, ¿cómo está? Se escucha, no. Ay, ay, ay. Bueno, ya, de todos modos, lo que vamos a hacer hoy día es igual otros ejemplos de balance. Entonces, no, si hay alguna duda, igual en lo que vamos desarrollando, me consultan. Ya. A ver, el día de ayer habíamos dicho que el balance general también bueno, que el balance general puede realizarse al final de una gestión o también nos sirve al inicio de una gestión, ¿no? O cuando estamos iniciando actividades de una empresa. Eh, ¿Dónde está mi ejemplito? Bueno, los ejemplos que vimos ayer, hicimos un balance de la gestión, por ejemplo, 2021, en base al balance de comprobación de sumas y saldos que teníamos de ese periodo y con el asiento de cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estas dos cuentas que intervienen al final cuando se hace el asiento de cierre de las cuentas de ingreso y de egreso del estado de resultados. Luego vimos igual un asiento de general inicial, ¿no? Que sería, bueno, si hacemos un asiento, perdón, si hacemos un balance de cierre de una gestión anterior, por ejemplo, de la gestión 2021, posteriormente para abrir la siguiente gestión tenemos que hacer otro balance inicial, ¿no? Para abrir la gestión 2022. Y también hay un asiento de cierre que nos permite poner todas las cuentas en saldo cero y que la siguiente gestión vuelvan a iniciar con el saldo que tenían. Esto en realidad es un poco más protocolar, digamos. Podría o no hacerse, digamos, ¿no? En algún caso, dependiendo, porque es lo mismo, si ven, es lo mismo. Lo estamos llevando del debe al haber los saldos y después otra vez estamos llevando del haber al debe, ¿no? Con la única diferencia que uno dice que es por cierre de una gestión y el otro dice que es por apertura de la siguiente gestión. ¿No? Entonces, complejo no es eso, digamos. Ya. Y también vimos que podemos utilizar o se realiza balances de generales cuando hay una apertura de negocio. Este mejor lo llamaríamos balance de apertura. Es igual un balance general, pero que tiene la particularidad que se realiza cuando se esté abriendo un negocio, cuando se está empezando un negocio, ¿no? Y tiene mucho que ver con el asiento inicial, de inicio de actividad. En realidad refleja lo mismo que el asiento, solo que en forma de balance, ¿no? Mostrando activos, pasivos y patrimonio. Bueno. Y ahora voy a hacer un ejemplo sencillo. Igual
sobre un balance de apertura tomando en cuenta un enunciado. ¿Ya? A ver, tenemos el siguiente enunciado. Nos dice, el señor socio XXX, 60% de participación y socio YYY. O sea, ahí ya nos está diciendo que hay dos socios. ¿Ya? Establecen una sociedad establecen una sociedad para establecer una mueblería denominada El Roble, el 1 de abril del año 2021, con la finalidad de iniciar un sistema de contabilidad que le permita el registro y control de sus recursos financieros. Previamente debe determinar el valor neto de sus posesiones y luego su balance de apertura en base a la siguiente información. Y entonces aquí nos están dando datos de todo lo que existe en cuanto a bienes, que van a ser los activos, las posesiones que aquí le ponen. Es igual, ¿no es cierto? Los bienes que uno tiene, los derechos sobre algo que tiene, esos son los activos. Ciertas deudas que tiene al momento de abrir el negocio, digamos, que van a ser los pasivos. Y bueno, en base a esos datos, por ejemplo, vamos a encontrar aquí un dato que no está escrito, ¿no? Pero como sabemos, todo esto, este es el total. Y me dice el total. Eso va a ser mi total de activos, digamos. Entonces, como tengo el total de activos, este dato voy a poder encontrar. Ya que es una incógnita que me pone. Y no nos dice tampoco cuánto de patrimonio ha puesto el socio X y cuánto ha puesto el socio Y, ¿no? Cuánto de capital han puesto. Entonces, pero también podemos encontrar eso porque vamos a tener activos y pasivos y sabemos que hay una fórmula, la fórmula base, ¿no es cierto? Que es activos es igual a pasivos más el patrimonio. Entonces, como vamos a tener el dato total de activos y total de pasivos, el patrimonio es simplemente la resta de esos dos, ¿no? Si haríamos un despeje matemático, bueno, si haríamos un despeje matemático, diríamos que el patrimonio es igual a activos menos pasivos. Entonces, con esa fórmula vamos a poder encontrar el dato que nos falta. A ver, bueno. Tengo que adoptar una forma. Creo que la mejor formita o la más vistosita es esta. Ya, donde tenemos los activos a un lado, los pasivos al otro. Y bueno, los tenemos agrupados, ¿no? Por en qué grupo de cuentas están y tenemos las cuentas. Entonces voy a utilizar este formato para resolver ese ejercicio. Ya. Entonces este va a ser el balance general de apertura de la empresa. Creo que nos da un nombre, ¿no? De la empresa El Roble. O Mueblería El Roble, igual. El Roble. Bueno, como es de apertura, tiene una fecha específica, ¿no? Que aquí nos la dan. El 1 de abril del año 2021. Entonces, esto es realizado al abril del 2021. Bueno, es la cabecera, ¿no? Y allá tenemos activos, pasivos. Lo que tengo que hacer es ir identificando cuentas, ¿no? Porque aquí solo tengo, bueno, no me da las cuentas, solo me dice, hay tanto en dinero en efectivo. Luego me dice que hay unos escritorios, cada uno en 700, dos sillas en 300 y un estante
Vamos a poner un estante en 800. Luego una casa valuada en 58,000, un inventario de mercaderías en tantos mil, y así. Me dan diferentes datos. Pero no me dice a qué cuentas pertenecen, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es identificar esas cuentas. A ver, puedo identificar aquí un costadito. Por ejemplo, ese dinero en efectivo, ¿de qué cuenta correspondería? En efectivo sabemos que va a ser caja, ¿no? Dinero en efectivo y, bueno, mi plan de cuentas ya puedo ver qué código tiene y todo eso, ¿no? Sacar todo ese dato. Va a ser 1110-1, caja. 1110-1, caja. Luego me dice que para uso de oficina tengo 2 escritorios, cada uno valuado en 700. Ya. Entonces los escritorios, ¿dónde está en mi plan de cuentas? Los escritorios los tengo en activo. ¿Se acuerdan que en activo hemos ido activando igual escritorios o cuando hacíamos la compra? Entonces eso está en muebles y enseres. Ya todo lo que significa ese tipo de elementos para oficina, como escritorios, sillas, estantes, cosas así, mueblecitos. Entonces están dentro de alguna cuenta que se llama muebles y enseres, digamos, ¿no? En este caso tenemos esa cuenta, la 12104, muebles y enseres. Entonces esta es la 12104, muebles y enseres. Luego me dice que tengo 2 sillas, cada uno en 300 y un estante en 800. Todo esto igual pertenece a lo que es muebles y enseres. Una casa. Bueno, una casa, ¿qué es? No tenemos, si vemos nuestro plan de cuentas, voy a andar un poco. Si vemos nuestro plan de cuentas, no tenemos aquí, por ejemplo, algo que diga solamente casa, ¿no es cierto? Lo que tenemos es edificios. Y es que aquí en edificios va a estar todo ese tipo de construcciones. También podría ser edificios y construcciones, o solamente construcciones, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que es todo lo que está realizado, como un edificio, una casa, no sé, un almacén, un silo, todo eso, ¿no? Ya, entonces en este caso, bueno, lo voy a dejar como edificios nomás. El 1210-2. Edificios. Inventario de mercaderías. Creo que tenemos una cuenta que está con el mismo nombre, ¿no? Entonces, simplemente identificamos qué número tiene y bueno, lo tenemos con el mismo nombre. Podría habernos puesto productos, digamos, o, o productos a comercializar, no sé, cualquier cosa así. Pero bueno, 11301, inventario de mercaderías. Una línea telefónica, dice. Ya, esto es algo que no hemos visto. Una línea telefónica es algo que no es tangible. Sí es tangible el teléfono, por ejemplo, o el hecho, o todo el cableado que llega hasta el teléfono para que nos den el servicio. Pero en sí, una línea telefónica no es un concepto que sea tangible, ¿ya? O sea, es un concepto como artificial, ¿no es cierto? Que ustedes no pueden tocar, por ejemplo, una línea telefónica. Si tocan un teléfono, es lo que están tocando es el teléfono, es el receptor de la línea telefónica, pero no es en sí la línea telefónica, porque la línea telefónica comprende todo el servicio, que significa el tener un número en la central, el tener un cableado hasta la casa,
y el tener el receptor, que es el teléfono, digamos, ¿no? Entonces, la idea de una línea telefónica es un concepto que no da tangibilidad. Entonces, ese tipo de activos también existen en lo que es el plan de cuentas. En mi plan de cuentas, por ejemplo, esa línea telefónica. Ahora, pero esa línea telefónica puede verse de dos formas. No sé si alguien conoce, por ejemplo, cómo funciona lo de tener una línea o cómo funcionaba antes, ¿no? Al menos antes de que aparezcan los celulares. Porque una vez que han aparecido los celulares, ya nadie necesita, digamos, una línea telefónica en su casa, ¿no? Pero sí, todavía lo tienen las empresas, todo ello. Entonces, cuando se contrataba el servicio telefónico, uno tenía que comprar, son como acciones, como la cooperativa de teléfonos es una cooperativa. Entonces, todo el que tiene una línea es como si tuviera una acción de esa empresa. Por eso, si ustedes ven en las noticias, por ejemplo, cuando hay elección del consejo administrativo o del otro consejo, no me acuerdo, tiene dos consejos, pero que eligen 5 personas, me parece. Pero esas 5 personas son personas que tienen una o varias líneas telefónicas y que van a las reuniones. Cualquier persona que tenga una línea telefónica tiene derecho a ir a una reunión, ¿no? Y puede tener voz y voto y puede ser inclusive elegido, como esas personas que son elegidas. Entonces, esos podemos verlos como una acción, como aquí dicen, inversiones, dentro del 114. Puede ser una acción o podríamos verlo como como un intangible, ¿no? Aquí también hay otro grupito de intangibles, línea telefónica, podríamos ponerlo ahí. ¿Ya? Yo en este caso, bueno, eso depende mucho del criterio de la persona, la empresa, la persona que maneja la contabilidad. En este caso yo para el ejemplito lo voy a poner, a ver, no sé, en cualquiera de los dos podría agruparlo. Activo no cociente. Activo cociente, activo no cociente. Lo voy a dejar aquí dentro de inversiones. Voy a crearme un nuevo. Línea telefónica. Ya. 11.403. O mejor, acciones en líneas telefónicas. Está bien. Ya. Una computadora personal, eso está dentro de equipos computacionales, ¿no? Ese es un activo de los que hemos visto. De los normales, activo, se han perdido. Aquí, activo no cociente, equipo de computación. Debería ser. Aquí 2 veces está el mismo número, ¿no? Es el 10, 11, 12. El 12, 11, 0. Bueno, una camioneta, ¿qué es? Es un vehículo. Es un automotor, ¿no? Entonces ya sabemos que hay una cuenta en la cual vamos acumulando el valor de los vehículos. La 12108 que se encuentra aquí. Vehículos. Ya. De esta no tenemos el valor, ¿no? Aquí nos pone una incógnita. Después cuando vayamos llenando en el balance, ahí vamos a encontrar su valor.
Y el total de posesiones, que van a ser el total de activos, es este valor, nos dice, ¿no? Bueno, entonces ahora venimos, bueno, posesiones, aquí vamos a poner, estos son activos. Y las deudas que van a ser son obligaciones, entonces son los pasivos. Préstamos a pagar. A ver, veamos, debe haber alguna cuenta que por ahí nos calce eso. Pasivos no cociente. Dentro del pasivo cociente, cuentas por pagar, documentos por pagar, obligaciones por pagar, aportes de pensiones, impuestos, IVA, obligaciones bancarias. Ya. Aquí, por ejemplo, préstamos a pagar y cuentas por pagar, o préstamos por pagar y cuentas por pagar, no nos da una diferenciación clara, ¿no? De lo que va a significar el uno o el otro. En resumida cuenta, ambos se referirían a lo mismo, ¿ya? Préstamos por pagar o cuentas por pagar. Se podría hacer tal vez préstamos bancarios por pagar, que estaría más o menos aquí abajo, obligaciones bancarias a pagar. Eso puede ser una interpretación, pero no nos dice específicamente, ¿no? Lo que debería decir es, por ejemplo, bueno, para diferenciarlo vamos a poner préstamos por pagar a bancos, o al banco, no sé, o a un banco en específico, al BNB. Ya, listo. Entonces aquí sí ya tengo una diferenciación específica. Este es un préstamo que tengo contraído con una entidad financiera y este otro que es una cuenta por pagar es a un proveedor, por lo que veo, ¿no? Me dice Bazaca el Alto. Entonces esto seguramente va a ser a un proveedor. Esto es una entidad financiera. Luego servicios de impuestos, dice. Vamos a ver cómo bajo qué cuenta ponemos este otro. Primero empezaremos entonces por esto. Préstamos por pagar al BNB. Entonces eso es una entidad bancaria. Y aquí sí tenemos, ¿no? El desglose de entidades bancarias. Aquí dice obligaciones bancarias a pagar. Entonces eso puede estar aquí. La cuenta que puede corresponder sería, bueno, no nos dice tampoco si es que son préstamos porque hemos dejado alguna hipoteca o porque hemos dejado algún documento, algo así. Yo voy a asumir que es esto, préstamos documentarios. 02. Entonces voy a utilizar esta cuentita, 220702, préstamos documentarios. ¿Qué significa un préstamo documentario? Es cuando alguien deja algún documento de valor, ¿no? En las entidades bancarias. Por ejemplo, puede dejar, no sé, el título de un auto o el título de la casa, pero no lo está hipotecando necesariamente. Creo que la idea de hipoteca la tiene más clara, ¿no? Una hipoteca es cuando uno va y se presta de un banco y, bueno, prácticamente le pasa el derecho de matar su bien el banco si es que incumplimos con los pagos, ¿no? En cambio, en un préstamo documentario, no es que estemos pasando el derecho sobre un bien a la entidad que nos está prestando, sino que simplemente es como si estuviéramos empeñando el documento que nos dice que nosotros tenemos titularidad sobre algún bien como garantía de que vamos a ir pagando nuestra deuda. Pero eso no le permite al banco o a la entidad financiera de la cual estamos sacando préstamo que ellos los rematen, digamos, o hagan otro tipo de acción contra ese bien. Ya, entonces en este caso, este préstamo documentario que estoy aquí poniendo, es que hagamos de cuenta que hemos dejado el título del auto, los documentos de la camioneta como prenda, ¿no? Para que hasta que nosotros cancelemos el total de la deuda. Ya, cuentas por pagar, Bazaca el Alto. Bueno, entonces esto es fácil de entender, es una cuenta por pagar.
Ya tenemos aquí el 2201. 2201 y dice lo mismo, ¿no? Cuenta por pagar. Ya lo voy a abreviar para que no se me baje todo. Servicios de impuestos. A ver, veamos si hay algo parecido. Tenemos que encontrar lo más parecido, o si no, creamos la cuenta, ¿no? Al final de cuentas, si no tenemos una cuenta parecida con el criterio más o menos que sabemos que es un pasivo y que va a estar por algún lugar de los pasivos, vamos a crear la cuenta, ¿no? Porque lo ilógico sería que hagamos y lo creemos como un activo. Ahí sí ya no sirve, ¿no? Sabemos que este es un pasivo y que, bueno, estamos pagando algo o que debemos sobre algo. En este caso dice servicios de impuestos. Entonces no lo voy a crear como un pasivo, ¿no? O como un patrimonio. Pero primero veremos si es que existe una cuenta similar. A ver, aportes y detenciones, administración, previsión, futuro, caja nacional, IVA, IUE, impuestos a pagar, impuestos a las transacciones, impuestos a las utilidades, IVA, préstamos, documentos a cobrar, otros acreedores, ingresos cobrados por adelantado, alquileres, intereses, nada. Préstamos hipotecarios, préstamos documentarios. Aquí en este plan de cuentas también, pero aparte de estas obligaciones que tenemos en pasivo cociente, están en pasivo no cociente, ¿no? También los préstamos hipotecarios y préstamos documentarios. Bueno, ¿en qué se diferencian? El pasivo cociente es una deuda que generalmente se contrae por un plazo menor a un año, ¿ya? Entonces, igual los activos cocientes, por ejemplo, los créditos, los créditos más que todo, son deudas que nosotros tenemos que cobrar y que hemos dado plazo de menos de un año. Cuando se dice no cociente, por ejemplo, en este caso, los pasivos no cocientes, son deudas, aquí que dice obligaciones bancarias, a las entidades o bancos que tienen plazo de más de un año. Entonces hay esa diferenciación también. En el caso de mi ejemplo, no tengo mucho dato, ¿no? No tengo, solo me dice préstamos por pagar al BNB. No me dice si es un préstamo que tengo a 10 años o a un año o a 5 meses. No tengo mucho dato. Entonces yo por conveniencia, solo por más o menos por lógica, por el monto, porque el monto no es muy grande tampoco. Entonces, bueno, voy a clasificar su cuenta dentro de lo que es el pasivo cociente, ¿no? Por eso estoy utilizando este que ya hemos puesto un número. Podría también haber utilizado, si es que veo conveniente, una cuenta aquí del pasivo no cociente. Entonces hubiera sido, digamos, la 23. 231.01, 231.02. Podría utilizar la 231.02 también como cuenta para identificar esta deuda que me dice, ¿no? Del préstamo préstamos por pagar. Eso es porque como no tengo mucha información aquí, entonces tengo que utilizar criterio, ¿no? La lógica. Tengo que utilizar la lógica. Entonces, cualquiera de los dos igual me da lo mismo en este caso. Podría utilizar la que estoy utilizando o podría utilizar esta que está dentro de los pasivos no cocientes. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir utilizando la que de un principio dijimos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Obligación por emisión de bonos, previsión. Bueno, no tenemos. Vamos a crear esa como servicios de impuestos. Vamos a poner dentro de lo que es impuestos a pagar.
¿no? Entonces, como les digo, o sea, para poder crear una cuenta hay que tener un criterio, ¿no? Sobre dónde va a entrar la cuenta. No, no simplemente voy a gastar y voy a ponerla aquí, digamos, después de cuentas por pagar. Tal vez no tienes relación, o las voy a poner en patrimonio, o sea, no, nada que ver. O la voy a poner en activo, no pertenece a un activo, no es una deuda. Entonces, como ya tengo por aquí impuestos a pagar, y aquí me dice servicios de impuestos, entonces aquí me voy a crear esa cuenta. 220503 de impuestos. Y ahí está. 220503. Ya. Entonces, ¿qué tengo hasta ahí? He ido identificando a qué corresponde cada uno de los elementos que me da en este ejercicio, ¿no? Volviéndolo cada uno la cuenta a la cual va a corresponder. Ya teniendo identificado esto, entonces ya es fácil armar el balance, que ahorita lo vamos a armar. Solo que se me va a cortar la conexión. Ahorita les envío otro enlace, ¿ya? Ya. ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos hecho hasta ahorita, que es la identificación de las cuentas, nada más? Bueno, no, no creo que haya duda con eso, ¿no? ¿Hola? No hice, Porque ese es lo que lo que hemos hecho para el libro de diario, con las primeras transacciones, todo eso, ¿no? Siempre identificar cuentas, digamos. Ya, entonces vamos a armar nuestro balance. ¿Qué tenemos? Dinero en efectivo. ¿Dónde está? Bueno, muchas de estas cosas van a desaparecer. Puede ser desaparecer todo. A ver, voy a dejar los grupos. Algunos grupos van a aparecer, otros van a desaparecer, seguro. Ya. Bueno, a ver, ¿cuál es el primero que tenemos? Caja, me dice, caja 11-10-1. Ese está dentro del grupo, ¿no? De disponibles, 111. 111-01. Caja. ¿Qué valor tiene? 43,000. Caja 43,000. Bueno, dentro de su grupo ya no hay ningún otro, ¿no? Habría bancos, digamos, o qué otra cuenta podría aparecer, a ver. Dentro de su grupo del 111, caja chica, bancos, caja oso, depósito. Ninguno de esas otras cuentas tenemos o hemos identificado. Entonces ese valor, los 43,000, va a ir a sumar a su grupo.
Luego, dice, para uso de oficina, 2 escritorios, cada uno, ya. Estos son muebles y enseres. Muebles y enseres. En créditos o exigible, a ver, de créditos o exigible, ¿hay alguna cuenta que hayamos identificado? Cuentas a cobrar, documentos a cobrar, todavía no tenemos, anticipo de impuestos, IVA, crédito fiscal, no. Todas estas cuentas que están en ese grupo 112, créditos exigibles, no, ninguna aparece. Entonces no es necesario que la muestre, ¿no? Puedo obviarla. ¿Qué me aparecen? Pero bienes de cambio, este sí me aparece. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque dentro de bienes de cambio están, no, inventario de mercaderías. Está el inventario de mercaderías, por ejemplo, ¿no? Y esas sí hemos identificado en nuestro ejercicio. Más abajo de los muebles, edificios, todo eso, está cuenta, ¿no? Inventario de mercaderías. Está con 30,000. Entonces, la 113.01 es. 13.01, inventario de mercaderías. ¿Cuánto? Con 30,000. 30,000. Y dentro de su grupo tampoco hay otra que hayamos identificado, ¿no? Mercaderías de tránsito, anticipo por el dulce, eso no existe tampoco. Entonces, el total de su grupo va a ser el valor que hemos encontrado para esa cuenta. O que tenemos para esa cuenta. Ya. Luego hemos identificado estos, ¿no? Los que son los activos fijos, muebles y enseres, edificios, equipo de computación y vehículos también. Están en el 121, al parecer están. Dentro del 121 que dice bienes de uso como activo fijo. Entonces ese grupo también aparece. 121 bienes de uso o también llamados activo fijo. De ese tenemos varios identificados. Muebles y enseres, 121.04. Ya, ahorita todavía no voy a poner un valor, ¿ya? Porque tenemos varios. Hay que encontrar primero el total de lo que sería muebles y enseres. En algún caso también algunos muestran, ¿no? Eso podríamos ir poniendo aquí abajo, digamos, todo lo que compone. No necesariamente es usado, pero puede darse el caso. O lo haremos así, ¿no? Para que se entienda que de dónde está saliendo todo su valor de muebles y enseres. A ver, muebles y enseres me dice 2 escritorios, cada uno a 700. Entonces, como son 2, 700 por 2, 1,400. 2 escritorios por 1,400 bolivianos. Luego, 2 sillas, cada uno a 300. Entonces, 2 por 300, 600. 2 sillas, 600 bolivianos. Luego tenemos un estante, me dice, por 800. Ya,
¿Qué más tenemos? Un estante por 800. Una casa, no, esos edificios. Bueno, muebles y enseres sería eso, ¿no? Esos 2 escritorios, 2 sillas y un estante. Y entonces procedemos con la suma. 1.400 más 600, 2.000, 2.000 más 800, 2.800. Entonces, muebles y enseres tiene 2.800. Hasta ahí muebles y enseres. Pero dentro de bienes de uso aún tenemos los otros activos, ¿no? O sea, nuestro plan de cuentas, edificios, maquinaria, vehículos, computación. Y hemos identificado, ¿no? Muebles y enseres. Edificios, 121.02. Una casa por 58.000. 21.02. Edificios. Bueno, tenemos una casa por 58.000. Luego, ¿qué más tenemos? Inventario, no. Acciones en líneas telefónicas, no. Computadora personal, 121.10 equipos de computación. También pertenece a este grupo. Tiene un valor de 7.000. 7.000. Ya. 7.000. Y por último tenemos una camioneta, dice 12.108, de la cual no conocemos su valor. 12.108 vehículos. Este ahorita es una incógnita, la incógnita X. Ya, pero ¿qué datos tenemos? Tenemos que el total de activos es 202.400. Entonces, la suma de esta columna, y en realidad la suma de todo el activo me va a dar 202.400, ¿no es cierto? 202.400. Ese dato C. Estos 202.400, a este igual le podemos poner Y, digamos. Esto es como es matemática pura, ¿no? Sabemos que para llegar a los 202.400 se tendría que sumar los 43.000 más los 30.000 de los 43.000 del disponible, 43.000 del disponible, 30.000 de los bienes de cambio realizable y bienes de uso que no sabemos su dato, ¿no? Por eso le hemos puesto Y. Sumado eso me da el total de activos, 202.400. Entonces, lo único que se hace es como en matemáticas, despejar Y. Y es igual a 202.400 menos, porque estos otros pasan al otro lado a restar, ¿no? Como aquí están sumando, pasan al otro lado a restar. 43.000 menos. Bueno, no sé qué he hecho, dónde se ha perdido. Aquí está. Menos 43.000 menos los 30.000 que también pasan al otro lado a restar. Entonces la operación de eso me va a dar el valor de Y. Y va a ser igual a menos 129.400, dice. 129.400. Listo, he encontrado Y. Entonces este Y es 129.400. Eso es lo que tengo la suma total en bienes de uso. Ahora tengo que encontrar el X, ¿no? Entonces la misma lógica. Para llegar a 129.400 también sabemos que podemos llegar sumando estos componentes del grupo de bienes de uso, ¿no? Entonces sé que 2.800 más 58.000
más 7,000 más X, que es el valor que no conozco, es igual a 129,400. Entonces hago lo mismo matemáticamente, despejo X, y X va a ser los 129,400 menos los 2,800 menos los 58,000 menos los 7,000. Por lo tanto, X va a ser igual a ver, sacamos la calculadora. 61,600. 61,600. Listo, entonces vehículos tiene ese valor, 61,600. Lo sumo nuevamente. La suma de todo eso me da 129,400 y la suma de todo esto, 202,400. Ya. Lo cual significa que está bien. Ya está, ya tenemos nuestro lado de activos. Ahora nuestro lado de pasivos. Está más fácil en teoría, ¿no? Son menos cuentas. Esta primero voy a poner cuentas por pagar, 2201. Cuentas por pagar, 5,000. Ese está dentro del pasivo cociente, dentro del 22. Entonces, 2201. Cuentas por pagar. Son 5,000. 5,000. A ver, dentro del 22 tenemos otra. Esta también pertenece, ¿no? 220702. A ver, voy a corroborar con mi plan de cuentas. Claro, 220702 es como una subcuentita de obligaciones bancarias a pagar que está dentro del grupo de pasivo cociente. Entonces no hay problema. Esa también anoto, 220702 dentro de los pasivos cocientes. 02, ¿qué se llamaba? Préstamos documentarios, ¿qué decía? Préstamos documentarios, sí. Con 12,000. Y la otra cuenta más que existe también está en el 220503. A ver, comprobamos que esté realmente. Sí, está dentro del grupo, ¿no? 220503, igual es como una subcuenta de impuestos a pagar. Entonces, eso también entra en ese grupo. Aquí habíamos dividido el día de ayer en 2205. Podría ser lo mismo ahorita, por ejemplo. Y en vez de poner esta, aquí podría poner la 2207 igual con negrita, ¿no? La 2207 y bueno, tener más divisiones. Cualquiera de las dos formas es válida. Ahorita todito en uno nomás lo estoy poniendo. 220503. Servicios, impuestos. Y se tiene un valor de 1,000. Bueno. 12,000, 18,000. No, la suma de esas tres me da 18,000, lo cual se va al total del grupo. 18,000. Entonces, la suma de pasivos tengo 18,000, que es lo mismo que total pasivo, ¿no? 18,000. Ya.
Ahora, el patrimonio. Del patrimonio no sé nada. Solo sé que hay dos socios. El socio XXX y el socio YYY. Que uno tiene 60% de participación y otro 40% de participación. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, primero voy a identificar a sus cuentas. 300.01 es el socio XXX, eso podemos ver en el plan de cuentas, ¿no es cierto? ¿Dónde están las de patrimonio, bla, bla? Está. 301.01 es el XXX, 301.02 es el YYY. Entonces aquí este es el socio. Ya. Lo que ahorita no tengo son los siguientes datos. No sé cuánto es el total que han aportado entre ambos, ¿no es cierto? La suma de ambos. Solo sé que de uno de los socios, del XXX, es 60% y del otro socio es 40%. Entonces aquí tengo una incógnita. Esta es mi incógnita, X. Y como dato, sé que este socio ha aportado el 60% de X. Y este otro socio ha aportado el 40% de X, ¿no? 60 más 40, 100% está ahí. Está ahí todo el X. Entonces, esta es mi incógnita. Para poder encontrar esta incógnita, este es el patrimonio. Les he dicho la fórmula, ¿no? La fórmula de la ley de la contabilidad. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Entonces tenemos que activos o total activos, no importa, activos es igual a pasivos más patrimonio. ¿Qué datos tengo? Ahorita mi X es patrimonio. Activos tengo, es 202.400. Entonces 202.400 es igual a 18.000, que son mis pasivos, 18.000, más el patrimonio, que es lo que ahorita tengo como incógnito. Entonces, para encontrar el patrimonio, lo único que hago es despejarlo. Patrimonio va a ser igual al valor de los activos menos, porque los 18.000 pasan al otro lado, con negativo. Despeje matemático, ¿no? Entonces, el patrimonio es igual a 1.400 menos 18.000. 184.400. 184.400. Listo, ese es el valor que me faltaba de patrimonio. O sea, del total patrimonio, ¿no? 184.400. Que es la suma del patrimonio. Suma del patrimonio, los 184.400. Entonces, como no hay otro grupo más que capital social, estos 184.400 corresponde a solamente ese grupo, ¿no? Si hubiera otro grupo, entonces necesitaría conocer el valor de ese grupo para poder encontrar el dato de ese grupo. Pero como no hay ningún otro grupo, entonces ya directamente asumo que este valor es el mismo valor que va a tener el grupo capital social. Y ya está. Ahora, para distribuir entre estos dos, uno dice que tiene el 60% de X y el otro el 40% de... O sea, uno aportó el 60% y el otro el 40%. Entonces, los 184.400 por 60%. Ese es el valor que aportó el socio X. Y el socio Y
los 184.400 por el 40%. Sumados ambos, me tiene que dar los 184.400, ¿no? Que me da. Y bueno, eso ya se vino aquí. Y la suma del pasivo más el patrimonio tendría que darme los 202.400 como el total activo. Entonces, 184.400 más 18.000 son los 202.400. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Tuvieran? Hola. ¿No hay ninguna duda? Inge, yo tengo una duda. Sí. El 60% y el 40%, ¿de dónde has sacado? Eso me dice el ejercicio, el enunciado. Aquí me dice, mire, el señor socio X, 60% de participación, y socio Y, 40% de participación. Ah, ya, ya, en el enunciado aparece. Ah, ya, ya. Ah, Está bien, Inge, gracias. Ese es mi duda. en este ejercicio, en realidad, lo que nos pone son algunas trabas, ¿no? Como para poder encontrar los valores aplicando la teoría que conocemos. Porque la teoría nos dice eso, ¿no es cierto? Que la suma de todo esto me tiene que dar este valor. Entonces, por eso es que he podido encontrar este valor que era X. Y bueno, sabiendo que activos más pasivo es igual a pasivo más patrimonio, he podido encontrar igual este valor, ¿no? Entonces, simple matemática, digamos así, para ejercitar un poquito el cerebro, digamos. Y lo mismo con los socios, ¿no? Por eso nos dice 60% de participación, 40% de participación. Podrían darnos el dato directo, pero bueno, un poquito de dificultad se le está poniendo pues, aplicando algunas formulitas matemáticas, algún cálculo matemático. Eso nada más cambia, ¿no? ¿Ya alguna otra duda? ¿No hay ninguna otra duda? De mi parte, no, Inge. La capital social, esa parte, ¿cómo ha sacado? Porque justamente con esa es la que ha sacado, ¿verdad? El 60% del socio X y Sí, el otro, el 40%, ¿verdad? Pero la capital social, la sumatoria de cuál ha sacado. ya. Por eso, capital social no teníamos, ¿no? No nos da como dato en el enunciado. Pero ya cuando llegamos y armamos todo el cuadro, tenía esto tenía así, digamos, vacío. Esto tenía así vacío, ¿no? Ya, ese también. Tengo vacío. Entonces, aquí tengo una duda. Ese es mi X, el valor que todavía no tengo. Pero de la teoría, yo sé que el total activo tiene que ser igual al total pasivos más patrimonio, ¿no es cierto? Eso en la teoría hemos visto. Activos es igual a los pasivos más el patrimonio. Entonces sí tengo el dato de activos. El dato de activos es estos 202.400. Entonces pongo allí, digo, eso es igual al total pasivos. El total pasivos también ya tengo ese dato, eso es 18.000. Entonces he copiado ese dato igual donde viene pasivos en la fórmula. Y sé que
más el patrimonio, que el patrimonio es lo que ahorita todavía no tengo. Entonces lo dejo como patrimonio o lo pongo X, no sé. Todavía no tengo. Lo único que hago es matemática, ¿no? Despejar el patrimonio para encontrar el valor que tiene este. Y un despeje matemático que significa que tengo que dejar esto patrimonio, digamos, al lado de la izquierda y al otro lado del igual tengo que poner los valores que ya conozco, ¿no? Que son 202.400, que no cambia de signo, sigue como positivo. El 18.000 es el que va a pasar al otro lado, digamos. Y entonces ese se vuelve negativo. Entonces el patrimonio va a ser la resta de esos dos, de los activos menos el pasivo. De esas he obtenido que me sale 184.400. Entonces ya conozco el patrimonio. Entonces ese dato ya puedo poner aquí en total patrimonio. 184.400. Bueno, la suma es lo mismo, 184.400. Y como no hay otro grupo más aquí, podría haber, digamos, no sé, un 302 grupo, ¿no? Otro grupo que tenga algún dato o no tenga algún dato, también tal vez que tenga que encontrar el dato. Pero si tuviera un dato, tendría que restar este menos este para encontrar a este, ¿no? O sea, hacer otra operación matemática. Pero bueno, lo bueno es que no tenemos otro grupo. Entonces ya directamente sé que este valor es el que corresponde a este grupito del patrimonio. 184.400. Y ya con ese dato encuentro, ¿no? El porcentaje o el valor que ha puesto cada socio. Y compruebo, sumo estos 184.400 más los 18.000 de los pasivos, ese tendría que darme lo mismo que los activos, 202.400. Entonces aquí compruebo. 18.000 más 184.400. 202.400. ¿No? Entonces los cálculos que hemos ido realizando o que hemos hecho está bien. Está bien, Inge, gracias. Ya. Ahora, bueno, nos falta una cosita más, el asiento correspondiente. El asiento inicial. Es lo mismo que hemos hecho en nuestro ejercicio o en nuestro ejemplito del libro diario, ¿no es cierto? Y cuando hacíamos el asiento de comprobante de inicio de actividades de la empresa, hacemos el asiento, ¿no es cierto? Igual donde tenemos el valor que van aportando los socios y hacia dónde va esos aportes. Esto es lo mismo. Entonces voy a hacer ese asiento. Como ya tenemos todos los datos, es copiar nomás. Va a ser el 1. Esto, bueno, lo tendríamos que hacer al 1 de abril del 2021, que es la misma fecha cuando está iniciando actividades, dice esta empresa. La glosa, comprobante de inicio de actividades. Comprobante de inicio de actividades de la mueblería. El roble. Ya, eso nomás. Bueno, y aquí sería copiar nomás, ¿no? Las cuentas que tenemos. Código 11101, que es caja. ¿Dónde estamos? Parcial. Eso está en el debe, es un activo, entonces sabemos que está en el debe. 43.000. Siguiente, 1131, que es inventario de mercaderías. Es igual, está en el debe con 30.000. Luego, muebles y enseres, el 12, 10.4.
Si quiero puedo desglosarlo como aquí, ¿no? 2 escritorios, así. 2 escritorios. Y poner en el parcial su valor. 1400. De 2 sillas. Poner en el parcial 600. Y un estante. Poner en el parcial 800, lo cual me suma los 2800 de muebles y enseres. Más abajo, 200, 102, edificios. 58,000. Más abajo, 12, 110. Equipos de computación. 7,000. Más abajo, 12, 108. Vehículos. 1,600. Listo, ya tenemos nuestro lado del debe. Ya, y al lado del haber, los pasivos y patrimonio, ¿no? Pasivo 2201. Cuentas por pagar. Tiene 18, 5,000. 220702. Estamos documentarios. Tiene 12,000. 220503. Servicios. Puestos. Tiene 1,000. Y luego las cuentas de patrimonio. 30101. El socio XXX. Igual están en el debe. Digo en el haber, perdón. 110,640. Y el socio. Y. 73,760. Ya está mi asiento, ¿no? Bueno, si aquí totalizo, me tiene que dar el mismo dato que en el asiento de apertura. Sumo el debe y me da 202,400. 2,400. Sumo el haber. Me da 202,400. Bueno, entonces ya tengo el balance de apertura y mi asiento de apertura o de inicio de actividad. ¿Alguna duda queda de esto? Creo que no, ¿no? Una vez armado el balance inicial o el balance de apertura, hacer el asiento sobre eso es copiar, ¿no? No hay gran cosa. Ya. Bueno, entonces les voy a dejar un enunciado así como el del ejemplo que he hecho hoy día. Así con algunos ratitos. Bueno, voy a dejar lo mismo. Las cuentas no van a variar nada. Lo único que van a variar son los valores y ustedes van a tener que armar igual el balance general de apertura y el asiento. ¿Ya? Está bien, Inge. Inge,
Una pregunta, la tarea de el balance general, eso, ¿a dónde le vamos a enviar? Me he fijado en la plataforma y no hay para enviar. Ah, sí, no estaba habilitada la plataforma. A mi WhatsApp nomás envíenme. Aunque hoy ya Al voy a habilitar. personal, Sí, a mi WhatsApp nomás me envían. Aunque ya está habilitada ay, la plataforma, pero tenía problemas ayer y esta mañana la plataforma. Pero pueden enviarme a mi WhatsApp. ya, está bien. Y lo de ¿Ya? hoy en la plataforma va a ser, ¿no? Sí, lo de hoy ya, como la plataforma ya está bien, entonces ahí nomás. Ya está bien, dije, gracias. Ya. Ok. Bueno, ya se va a cortar mi conexión. Tengo medio minuto. Cualquier duda me consultan. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Inge. Ya. Eh, ¿Hay alguna duda respecto a esto? Lo que hemos visto el tema del balance general. Entonces, como les decía, en Internet podemos ver varios ejemplos, ¿no? De cómo estructuran un balance general. Algunos, así como nosotros hemos hecho, lo hacen. Bueno, como hemos hecho el último ejemplo, lo hacen así. En un lado tienen los activos y en el otro lado los pasivos y el patrimonio. Y después se compara lo que se totaliza, ¿no? Otros, como en este caso, lo tienen así como en fila, ¿no? De manera vertical. Activo, después los pasivos y el patrimonio. Pero al final, la finalidad del documento es ver, ¿no? El estado de esas cuentas. Miren, este igual, activo, pasivo, patrimonio. Mostrando las cuentitas, las cuentas y posteriormente también mostrando la agrupación que tiene. Depende mucho de la estructura de la empresa y cómo deseen mostrar el documento. Aquí uno más complejito parece. A ver. En este, por ejemplo, muestra más cálculos, ¿no? Balance general, dice, pero muestra más cálculos. Total disponible, total efecto. Pero la finalidad de este documento, a pesar de que muestre más cálculos, es la misma. Es ver el estado de los activos, de los pasivos y del patrimonio. Y que todo eso sea igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos total activos, 1.600.000 dice, total pasivo y patrimonio o capital, 1.600.000. Entonces, llega a la misma finalidad.
Bueno, les decía que, y como no solamente como en este documento, como en los otros documentos, hay varias formas en las cuales se puede presentar, ¿no? Que va a depender mucho de la empresa, de la persona que lo haga, de cómo quieren mostrar la información. Pero todos esos documentos tienen una finalidad y ahí no se van a perder. Cuando uno sabe la finalidad del documento, entonces va a poder ubicar lo que quiere expresar el documento, ¿no? Por ejemplo, no puede ocurrir que ponga en balance general y me muestre otro tipo de datos, otro tipo de información que no es su finalidad. O estado de resultados y me muestre un balance, en realidad, ¿no? Entonces, la forma se puede, en muchos casos se va a cambiar, pero la finalidad que tienen esos documentos es lo que uno tiene que encontrarle, ¿no? Ya, ¿tuvieron alguna duda? Otra cosa importante de este documento, del balance general, es que es digamos, cuando uno constituye una empresa, cuando se constituye una empresa, es lo primero que se realiza contablemente, un balance general. Aparte puede ser del comprobante inicial. ¿Se acuerdan aquí en los ejercicios del libro diario? Aquí, por ejemplo, hemos hecho un comprobante de inicio de actividades, ¿no es cierto? En la cual el socio tanto está poniendo tantos y se va a caja, edificios y equipos de computación. Este es un comprobante de que una empresa está empezando a funcionar, digamos. Entonces, aparte de que va a existir este comprobante de inicio de actividades, va a existir un balance de inicio de actividades, balance general. Balance inicial lo vamos a llamar, directo. ¿Ya? Ese balance inicial que va a tomar una estructura, la estructura de los balances, entonces me voy a copiar cualquiera de ellos. Digamos que lo voy a hacer como de esta forma. Balance general inicial. El 1 de enero del 2021, que es cuando está empezando las actividades de la empresa, ¿no? Bueno, puedo obtener los datos de aquí de mi comprobante de traspaso. Ha empezado el 6 de enero. Bueno, el balance puede haberse hecho el 1 también. En este caso vamos a hacer que coincida el comprobante con el balance. El 6 de enero. Es simplemente todo lo que tengo, las cuentas que tengo aquí en el asiento inicial, en el comprobante de inicio. Activos, bueno, ¿qué tengo? Solo tengo caja, edificios y computación. Caja, esto no hay. Edificios tengo. Esto otro no hay tampoco. Esto no hay. Todavía para esa fecha, cuando hemos iniciado actividades, por ejemplo, de esos ejemplos, no existía todo esto. Como no existía, no es necesario mostrarlos, ¿no? Si existiera este. Y en realidad nosotros no existía. Bueno, los vamos a poner 0. Es que no existían. Caja había empezado en este ejemplo, por ejemplo, con 35,000. Entonces, caja 35,000. 35,000. Eso disponible. Edificios con 5,000.
Equipos de computación también hay. Entonces aquí todavía está, falta el de equipos de computación. ¿Qué código es? 109. Bueno, la suma de esto, 35.000 más 7.500. Mi pasivo en ese momento, mi activo, perdón. ¿Qué tengo del lado de pasivos y patrimonio? Del lado de pasivos nada, del lado de patrimonio sí estos tres socios, ¿no? 35.000, 5.000 y 2.500. Del lado de pasivos no hay nada. Necesitario mostrarlo. ¿Qué podemos poner? 0, 0. El patrimonio sí estaba en esos socios. El resto no existía. 35.000, 5.000, creo que sí hay 2.500. 35.000, 5.000 y 2.500. Y eso me da 42.500. Entonces el total patrimonio de los 42.500. Y pasivo más patrimonio es 42.500 más 0, ¿no? Entonces los mismos 42.500. Activo y pasivo igual cuadro. ¿No? Entonces, este sería, si es que nos vamos al caso de un inicio de actividades, de una empresa que se constituye, este sería su balance inicial. Ya hay algunas empresas que se constituyen así de sencillo. Unas cuantas cuentas y un cuanto de dinero. Hay otras entidades mucho más complejas, obviamente que van a tener tal vez más socios y ya van a empezar con créditos, van a tener pasivos, todo eso. ¿No? Pero este documento, el balance general, sirve también para ello y es lo que piden muchas instituciones financieras, por ejemplo, para dar préstamos, todo ello. Igual es un requisito legal, cuando se constituye una empresa ante notario, por ejemplo, es un requisito legal presentar el balance inicial. También ante impuestos, cuando una empresa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, quiere obtener su NIT, impuestos también pide el balance inicial, ¿no? Que es el que muestra el estado al principio de la empresa, de cómo está empezando la empresa. Ya, ¿hay alguna duda? Ya, no, por lo visto no hay ninguna duda, ¿no? Entonces hoy día les voy a dejar otra tarea para que puedan realizar el balance general. Igual les voy a dejar todos estos datos del balance de comprobación de sumas y saldos y les voy a dejar los asientos de cierre. Ya, o sea, les voy a dejar estos dos pestañas. El balance de comprobación de sumas y saldos, los asientos de cierre, y en base a esa información ustedes generan el balance general para la tarea. Ya sea cualquiera de las formas. Si lo prefieren así, en forma vertical, si lo prefieren así, dividido en dos partes, así agrupado por los grupos que tenemos en los activos, en pasivos, en patrimonio. Como les parezca, si conocen otra forma de mostrarlo, pues lo muestran, no hay ningún problema.
El fondo no va, digo, la forma no va a cambiar al fondo. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna duda, consulta, comentario, entonces nos vemos el día de mañana, a la misma hora. Está bien, Inge, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Inge, hasta luego. Chao, chao. Hasta mañana, Inge, gracias. Chao, chao, que les vaya bien.